Hola a todos, bienvenidos a mi canal educativo. Yo soy Tamia Malibe Ríos Avilés, de la Escuela Normal Superior del profesor Enrique Estrada Lucero, en la licenciatura de Aprendizaje y Enseñanza en la Educación Secundaria del Español, actualmente cursando el sexto semestre. Hoy vamos a sumergirnos en la expresión oral de los alumnos de secundaria y qué actividades podemos utilizar para desarrollarla. ¿Listos? Comencemos. En la educación secundaria, las actividades de expresión oral son fundamentales para el desarrollo de habilidades comunicativas en los estudiantes. Para ello, preparé una recopilación de actividades que les permiten practicar la expresión oral de ideas, argumentar opiniones y mejorar su fluidez verbal, expresadas en 10 distintas situaciones orales dentro del aula. A continuación, se los mostraré. Actividades basadas en preguntas y respuestas. Comenzamos con tareas con vacíos de información. Con este, provocamos al alumnado a preguntar para obtener información que le falta para solucionar un problema previamente expuesto. La tormenta de ideas, o también dicho brainstorming, debemos lograr el máximo de respuestas creativas ante un estímulo. Ejemplo, ¿qué otro título podríamos darle al cuento de Caperucita Roja y por qué? El número 2, basada en la comunicación formal. Estas actividades permiten el intercambio de opiniones, como la conferencia, el debate, el discurso y la asamblea. La conferencia es una presentación oral dirigida a un grupo de personas en la que se expone un tema de interés para el público presente. Por ejemplo, se puede hablar sobre el bullying y el ciberacoso. En el debate consiste en la confrontación de ideas u opiniones diferentes sobre un tema determinado, sobre un tema previamente trabajado con un punto de vista asignado a cada grupo que después se puede invertir. Por ejemplo, el debate acerca del uso de celulares en clase. El discurso. Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código, generalmente el lenguaje, a través de un canal, ya sea oral o escrito. Por ejemplo, la venta de un producto. Y por último, la asamblea, para tomar decisiones de carácter general tras escuchar a todos los participantes, como se ve en los honores cívicos. Número 3. Basadas en la dramatización. Estos se pueden ver reflejados como los juegos de roles, que estos se asumen roles y se debe interactuar comunicativamente conforme a ellos. Por ejemplo, eres el lobo feroz. La creación colectiva. Es la construcción de un texto literario y representación. Consiste en que cada uno de los alumnos aporte un renglón para inventar algún cuento. Y por último tenemos la improvisación, que se reacciona ante un estímulo proyectando la propia personalidad. Quiere decir que a un alumno se le dan palabras clave, por ejemplo, enojado y computadora, y este debe improvisar una actuación donde utilice estos dos elementos. 4. Basadas en estímulos audiovisuales. Utilizando la descripción como estrategia, se utilizarían las imágenes, los sonidos y audiovisuales. Las imágenes se describirían, se integrarían en un contexto espacio-temporal, se inventan el antes y el después. En los sonidos es identificarlos, describirlos, contextualizarlos, integrarlos en una historia. Y los audiovisuales son comentarlos, resumirlos, cambiarlos, criticarlos, etc.
Estos serían comentados de manera verbal. 5. Basadas en la interacción. Estos son un poco más dinámicos, como el Gran Bazar, que en este los alumnos circulan libremente por el aula y a una señal deben pararse y entablar una conversación con el compañero o compañera más cercano. El espejo es el diálogo en que un alumno o alumna debe expresar la opinión de su compañero tras un juego de preguntas y respuestas. Número 6. Basadas en textos. En estos se utilizarían las actividades de comentar, construir, completar y recrear. En el comentar se realizan preguntas y darán opinión tras una lectura o la escucha de un texto. En construir, se trata de elaborar otra historia a través del texto escuchado. También se le puede cambiar el final y el espacio en el que sucede o la temporalización. En completar, es imaginar y elaborar una parte de la historia previamente omitida. Y en recrear, es cambiar el punto de vista del narrador o los personajes. Número 7. Basadas en juegos lingüísticos, como adivinanzas, enigmas y pasapalabras. En las adivinanzas son un juego verbal que nutre los múltiples recursos retóricos, léxicos y métricos para construir dentro de una estructura aparentemente sencilla. Los enigmas, que serán resueltos a través de preguntas del alumnado a las que se responderá la respuesta correcta, para poder potenciar el pensamiento lógico y la plasticidad cerebral. Por ejemplo, el enigma del gallo y el huevo, que dice así: hay un gallo sentado en la cima de un granero, se acurruca y pone un huevo. ¿Hacia qué lado caerá? La solución es que los gallos no ponen huevos. Pasapalabras. Se deben responder a definiciones siguiendo el orden alfabético. Por ejemplo, si la respuesta que deben adivinar debe comenzar con la palabra A, la definición sería: insecto de color amarillo y negro que produce miel. Y así sucesivamente hasta completar el abecedario. Número 8. Basadas en aprendizaje cooperativo. El rompecabezas. Se parte información entre los miembros de un grupo y entre todos deben componerla. Por ejemplo, se puede entregar partes de una noticia y los alumnos deben acomodar los elementos para que sea un texto coherente. Conversaciones participativas. Se propone un tema y todos deben participar, y para que quede constancia de ello, se va pasando una pelota de tenis o de juguete. Basadas en el uso de las TICs. Grabar una conferencia y subirla a YouTube. Utilizar programas como Zoom para realizar videoconferencias y crear podcasts, donde los jóvenes podrán hablar y comentar sobre un tema social o de interés. Número 10, y última que veremos, es la basada en las noticias, donde las actividades varían entre una cuña radiofónica, que es una grabación de anuncios, campañas de sensibilización o cortinillas para un programa de radio, que estos podrían realizar los alumnos. La entrevista entre compañeros o a personas de fuera del aula, pero que esté relacionado al tema que se esté viendo. El noticiario es elaborar noticias sobre algún acontecimiento social y presentarlo en una columna o de igual manera en clase.
y la rueda de prensa, todos deben plantear preguntas a un alumno o alumna sobre un tema previamente pactado. Estas fueron algunas actividades para mejorar la expresión oral en los jóvenes. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te pareció interesante, comparte este video con más docentes. Hasta la próxima.